Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda sesión del curso Manejo de Sustancias Químicas y Derrames. Vamos a comenzar con esta segunda sesión en donde estaremos revisando los temas de manejo de sustancias químicas. Para ello es importante comprender la legislación aplicable. Vamos a tomar en cuenta que para el concepto de las sustancias químicas peligrosas, la ley contempla o existe un marco regulatorio que es muy vasto, muy amplio. Sin embargo, vamos a mencionar ahorita tres normas específicas que tienen una relación directa con las sustancias químicas y posteriormente iremos analizando las peligrosidades. De acuerdo a la NOM 005 STPS 98, esta norma es relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Te recomiendo que en algún momento tomes este curso para que te quede más comprendido el ámbito de cómo establecer estos criterios de manejo, transporte y almacenamiento que la norma 05 menciona. Existe la norma 10 que establece las condiciones de seguridad e higiene donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. Esta norma nos ayuda, esta norma es relativa al campo de la salud laboral, en donde podemos nosotros entender cuáles son esos criterios que pudieran tener un impacto sobre la salud del trabajador si es que manejamos sustancias químicas peligrosas y que pueden alterar esta salud del trabajador y que existan en el ambiente de trabajo. Entonces es importante, esta norma nos va a ayudar a nosotros a determinar esas concentraciones que pueden ser y también el tipo de sustancia que puede llegar a generar un daño en la salud del personal en caso de que se presenten en concentraciones que la misma norma nos señala. La norma 018 de la Secretaría del Trabajo 2015 pues es el sistema, nos habla sobre el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. En este curso vamos a intentar tocar estos puntos, vamos a tocar estos puntos. Yo te recomiendo que si en algún momento consideras que te hace falta fortalecer la parte del conocimiento de estas tres normas, te tomes un tiempo y las estudies, las leas, las interpretes. Si no, yo te recomendaría que si ya conoces el tema, pues yo creo que te va a ser más sencillo y entendible lo que vamos a ver. Si no, pues yo te recomiendo que te intentes conocer un poco antes para poder tomar este curso con mayor entendimiento. Generalmente el curso de manejo de sustancias químicas peligrosas y derrames, de acuerdo a nuestro programa de capacitación interno que tenemos nosotros como empresa, deberías de haber cursado estos tres cursos anteriores. Inclusive más adelante vamos a ver también el tema del marco legal de clasificación de residuos peligrosos. Te invito pues a que tomes en consideración esta parte que te estoy diciendo para que tu conocimiento se acrecente más. Entonces, si estás tomando ahorita los 5 cursos o los paquetes que nosotros estamos manejando, pues yo te invitaría a que inclusive tomaras primero los anteriores y termináramos con el de manejo de sustancias químicas peligrosas. Esto lo comparto como una aclaración al objetivo del curso. Pero si tú ya conoces estos temas, estás en el momento adecuado de tomar este curso que estás tomando en línea. Bueno, ya con este contexto y esta aclaración que yo considero muy oportuna para que te sientas cómodo en el aprendizaje, bueno, voy a proseguir. Y básicamente estas tres normas oficiales pues nos dan el marco en relación a las sustancias químicas peligrosas. Recordemos que dentro de los procesos pues el manejo deberá de ser adecuado. Por eso existen estas tres normas. El primero nos llama de cómo debemos de hacer este manejo adecuado para el uso, dónde lo vamos a depositar, cómo vamos a transportar estas sustancias y las vamos a almacenar. Y durante ese manejo y transporte, almacenamiento, pues o procesamiento, pues podemos vernos expuestos a estas sustancias químicas. Para eso existe la norma 10, para ver si esos niveles están afectando a la salud. Finalmente, la norma 18 es la nueva versión en cómo nosotros debemos de estar identificando y etiquetando nuestras sustancias químicas presentes en el área de trabajo. El manejo de las sustancias químicas es muy importante, ya que nos debe permitir orientarnos a conocer la mejor manera
de manejar las sustancias químicas peligrosas dentro del área del trabajo. El manejo también de las sustancias nos debe ayudar a reducir o a minimizar la generación de desperdicios en los procesos, en los trasvases, en la transportación e inclusive en el almacenamiento. También nos ayuda a proteger el medio ambiente, el agua, la tierra, el aire, es decir, este manejo adecuado debe permitir ese manejo sustentable, que no se afecte la calidad del medio ambiente. Primero, el medio ambiente laboral, que es una parte muy importante que se debe de cuidar en los centros de trabajo, y después el tema del medio ambiente que nos circunda. Sí, esto nos va a ayudar a nosotros a, inclusive, es una práctica a veces muy común, desafortunadamente, que muchas sustancias químicas peligrosas en forma líquida son vertidas en los drenajes, y eso nos va a afectar las aguas residuales y los procesos de tratamiento, de recuperación, de limpieza y depuración de las aguas residuales, que pueden ser usadas posteriormente o restablecer un ecosistema. Pues muchas malas prácticas se tienen de verter estas sustancias químicas a las aguas residuales, y pues se contamina todo el ecosistema, toda la parte que pues nos afecta directamente al medio ambiente. Para ello es importante comprender los métodos adecuados de reciclado, recuperación, tratamiento y disposición final. También yo recomiendo bastante tomar el curso asociado que tenemos, que es la gestión de residuos, porque ahí se manejan las estrategias de reducción, reutilización o reciclaje como parte de los mismos componentes que estamos usando. Recordemos que las sustancias químicas peligrosas pues son usadas en los procesos para diferentes etapas de los mismos, y por lo tanto generarán una cantidad de residuo que deberemos de gestionarlo de acuerdo a los marcos legales que existen en nuestro país y en los estados, en municipios, de tal manera que pues minimicemos los impactos ambientales y los daños que estos ocasionan de manera progresiva al medio ambiente. Es importante considerar y entender que las sustancias químicas, una de sus características es principalmente la toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Bueno, es la capacidad de una sustancia para causar daño a la salud a un organismo vivo. De tal manera que este agente químico puede ejercer un efecto tóxico al ponerse en contacto con las células del cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exponernos a una sustancia tóxica que puede dañar nuestra salud? Pues básicamente son de 3 vías. Las 3 vías de ingreso a nuestro cuerpo de las sustancias tóxicas o las sustancias químicas peligrosas pues son 3. Entonces es la respiratoria, que es la ruta más común de exposiciones químicas. Generalmente siempre cuando escuchamos de sustancias químicas peligrosas, lo primero que pensamos es en colocarnos un respirador, porque es la forma típica en la que nosotros podemos exponernos a esta sustancia química, y es la vía de ingreso más común. Y por la vía respiratoria pues vamos nosotros a inhalar, ¿sí?, los diferentes gases, polvos, humos, vapores, y ahorita que inclusive hasta se habla del COVID, los sprays, ¿no?, que es una forma líquido acuosa por la forma la partícula tan pequeña que viaja, pues es una forma en que pueden ser inhaladas y entrar a nuestros pulmones. Estos materiales pueden causar daños a los pulmones, al sistema respiratorio, o inclusive ser absorbidos hacia la sangre. Pues finalmente es en los pulmones donde se hace esta transferencia de sustancias químicas, que en este caso debería de ser el oxígeno y otros componentes. Pero pues si estamos en una atmósfera llena de sustancias que regula la norma 10, por ejemplo, pues estaremos inhalando estas sustancias tóxicas y se irán acumulando en nuestra sangre y diferentes tejidos del cuerpo, y tendrán impactos de manera diferente en cada organismo. La otra vía de ingreso es la cutánea. Esta es básicamente que las sustancias químicas pueden ingresar a nuestro cuerpo a través de cortadas o abrasiones, o bien simplemente por absorción de la piel. Si nosotros estamos manipulando una sustancia química
de manera inapropiada, si no contamos con nuestro equipo de protección personal, guantes que realmente retengan la penetración de la sustancia química, pues nos va a afectar. Es muy importante esto porque mucha gente a veces usa mascarillas o guantes y pues los guantes no son adecuados para la sustancia química y prácticamente la sustancia química pasa el guante, ¿no? Y se está acumulando en la piel y esto a final de cuentas se va al torrente sanguíneo y vuelve a pegar en los órganos como puede ser hígado, riñones, corazón, pulmones. Esta parte es importante entenderla, estas vías de ingreso. La norma 10 habla bastante sobre este tema, la norma 10 STP se habla bastante sobre este tema, el tema de la toxicidad, el tema de las vías de ingreso. Y finalmente la vía oral, que es cuando comemos o bebemos alimentos o bebidas que han sido contaminados. Este es otro tema muy importante porque uno de los principales objetivos de no tener alimentos o bebidas en los lugares de trabajo, sobre todo cuando hay exposiciones químicas a sustancias que están ahí en el medio ambiente, pues es precisamente que esas sustancias se depositan en todo el entorno y pueden los alimentos absorber bastante de estas sustancias y si nosotros las comemos, aunque no hayan tenido contacto directo, están teniendo un contacto indirecto con exposición, ya sea por gas, por humo o simplemente un aerosol. Entonces esta parte es importante, no comer, no tener alimentos que puedan contaminarse. Y si existen y estamos nosotros comiendo, pues probablemente estaremos ingiriendo estas sustancias químicas que igual serán llevadas por la sangre a los diferentes órganos de nuestro cuerpo y tendrá un impacto tóxico. Entonces es importante comprender estas vías y el riesgo tóxico que existe, el peligro tóxico de las sustancias que podemos nosotros manejar o tener. Ahora bien, el daño tóxico depende básicamente de estos factores: la característica de la toxicidad del producto, de la sustancia, la asociación con otros tóxicos que pueden potencializar el efecto de la sustancia, la concentración, ¿sí? Esto es muy importante porque podemos tener sustancias que a lo mejor estén muy diluidas y obvio está que su nivel de daño tóxico es menor comparado con una sustancia con una alta concentración y una exposición muy alta. Entonces es muy importante también comprender los factores de exposición de las sustancias químicas para poder entender la probabilidad de un daño que se puede presentar. La dosis que estamos recibiendo también es importante, lo vamos a manejar mucho con la concentración, asociado a las temperaturas, al tiempo de que estemos expuestos, la forma en que ingresa a nuestro cuerpo y las precondiciones de salud de la persona expuesta, que puede ser ya enfermedades diagnosticadas como diabetes, o algunas otras enfermedades. Parece que estoy dando un tema de COVID, ¿no? Bueno, ahorita toco este tema porque es muy común estemos escuchando este tema. Entonces, ¿qué es? Pues característica del tóxico, la concentración, cuánto tiempo estás expuesto, si estás expuesto a esas sustancias químicas de manera constante, las vías que está ingresando, porque pues a lo mejor probablemente nosotros tenemos mascarillas, ¿sí? Y tenemos guantes, pero a lo mejor nuestra piel no está con un traje especial para poder, tenemos los brazos descubiertos y a lo mejor por los brazos está ingresando la sustancia, por la cara. O sea, hay muchas vías de ingreso de estos y es importante entender esto para poder equilibrar o para poder entender el daño tóxico de estas sustancias químicas. Otra característica importante en las sustancias químicas, para poder decir peligrosas, es el tema de la inflamabilidad. Y aquí nacen dos conceptos: el riesgo de inflamabilidad y la temperatura de inflamación. El riesgo de inflamabilidad es el grado de susceptibilidad de la sustancia a que arda. Los valores de concentración mínimo de un gas o un vapor inflamable en el aire entre las que puede ocurrir la inflamación o explosión, ¿sí? Inflamación, vamos a decirlo así, es prácticamente que encienda, que sea combustible, ¿no? Entonces es importante entender este riesgo. ¿Qué tan riesgoso es el manejo de una sustancia como la gasolina si no tuviera el componente de plomo, ¿no? Es una sustancia muy inflamable si no estuviera estabilizada con el componente de plomo, ¿no? Entonces, o por ejemplo la gasolina versus el alcohol isopropílico o esas características de inflamabilidad. ¿Qué tan inflamable es esta sustancia y pudiera generar una explosión o que se encienda de manera
muy rápida, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al riesgo de inflamabilidad. La temperatura de inflamación, pues básicamente es la temperatura más baja a la cual un líquido va a desprender el vapor suficiente para crear una mezcla inflamable con el aire. Entonces, aquí volvemos al mismo tema. ¿Cuáles son las temperaturas de inflamación de las sustancias químicas que existen en mi empresa, en el centro de trabajo? Y esto lo vamos a tener que hacer apoyado de la norma 05 para tener esos listados, esos inventarios que nos pide la norma para dar cumplimiento y comprender correctamente cómo es el tipo de inflamabilidad y el perfil de riesgo que tenemos asociado a la inflamabilidad en nuestros procesos. Por un lado, lo tóxico nos habla de aquellos efectos en la salud de la persona, pueden ser cancerígenos, que pueden ser mutagénicos, que pueden ser teragénicos, o sea, todo ese tipo de condiciones que pueden afectar directamente el cuerpo de la persona. Y el otro es los riesgos asociados a la inflamabilidad, a que pueda causar una explosión o un riesgo mayor a la hora de manifestarse. Ahorita estamos viendo temas muy interesantes desde el punto de vista cuál es lo que consideramos como criterios para decir que una sustancia es peligrosa, y acabamos de ver la tóxica. Ahorita estamos viendo la inflamabilidad. La otra característica tiene que ver con el riesgo de reactividad, es decir, la probabilidad que tiene una sustancia de liberar energía al entrar en contacto con otras. Es la capacidad de un material para transformarse químicamente y puede causar efectos nocivos o peligrosos. Estos pueden ser el calor, la explosión o sustancias nocivas a través de gases, ¿no? Un ejemplo de la manifestación de calores: si yo quizás estoy en un laboratorio manejando una sustancia química, por ejemplo un ácido o agua, y necesito hacer una dilución, pues hasta hay una frase en el manejo laboratorial que dice: nunca le des de beber agua a los ácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si le cayera agua a ese depósito de ácido, o estoy en un área de producción donde manejo un ácido fosfórico, un ácido sulfúrico, ácidos nítricos, y de pura casualidad o por accidentalmente le cae agua a esos depósitos de ácido, pues puede manifestarse una reacción en calor tremenda, ¿no? Y eso puede llevarnos a que se pueda llegar a un exceso de generación de vapores, se manifiesta una explosión, y bueno, en el peor de los casos hasta una explosión, un incendio, no sabemos las características. Las explosiones que van asociadas a estas manifestaciones exacerbadas de energía por las reacciones químicas que se lleguen a manejar, y también pues las sustancias nocivas, que son los gases que pueden emanar, ¿no? Un ejemplo también de esto es muy común por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas, donde las personas manejan hipoclorito de sodio líquido, y a lo mejor hacen una combinación con algún sulfato de amonio, con alguna especie de otros componentes químicos, y hagan la liberación inesperada del gas cloro, y esto pueda llevar a la presencia de una inhalación, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo dos sustancias estables químicamente almacenadas, pero sus gases pudieran estar en un intercambio, y esto exponernos a una situación de una sustancia nociva, e inclusive de una explosión o un incendio, ¿no? Entonces hay que entender esta parte de reactividad. Finalmente, para poder comprender todas estas etapas de las sustancias químicas, pues yo recomiendo bastante pues ahora sí que invertirle un poquito al tiempo de las otras normas para comprender, invitarte a que pues un poquito más de química básica para poder llevar como la comprensión de estas condiciones de toxicidad, de inflamabilidad y reactividad. Eso es una parte muy importante, y de ahí nace la necesidad de tener este inventario químico. El inventario químico pues es un producto derivado de la aplicación de la norma 05, de la norma 18, inclusive de la norma 10, de las tres normas que hemos visto. El inventario químico pues básicamente es tener una lista actualizada de las sustancias que usamos en nuestro lugar de trabajo, y deberá de incluir por lo menos el nombre químico y comercial de la sustancia, dónde se fabricó, quién es el fabricante, y toda esta información a nosotros la tenemos que tener disponible a través de este inventario. Deberá de estar accesible, ya sea de manera en una computadora, en una carpeta, y esta información básicamente es las hojas de seguridad o los datos de las Material Safety Data Safety. Entonces estas hojas de seguridad nos va a decir a nosotros
¿Cuáles son esas informaciones? Actualmente ya esta modalidad de HDSM ha quedado obsoleta en nuestro país. Ahorita más adelante vamos a ver el ajuste cuando hablemos de sistemas, el siguiente tema, ahorita el tema de hojas de seguridad, de datos de seguridad. Sin embargo, en Estados Unidos sigue siendo vigente la MSDS, o sea, es una normativa americana. Sin embargo, pues por la conexión que existe con nuestro país, pues vamos a veces a encontrar este tipo de hojas de seguridad en nuestras áreas de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo más importante es que debemos de cumplir nosotros el marco regulatorio nacional. Para ello existen las hojas de datos de seguridad, que es la nueva versión ya de la norma 018-2015, y más adelante vamos a ver un poquito más de esta norma y bueno, esto nos va a ayudar a comprender más. ¿Qué son las hojas de datos de seguridad? Bueno, es un documento que contiene la información técnica de seguridad e higiene necesaria para las sustancias. Ojo, no solamente es de seguridad e higiene. Va a venir ahorita con este nuevo cambio de la norma 18, bueno, ya no es tan nuevo, fue en el 2015 cuando se debió haber hecho esta transición. En estas hojas deberá venir no solamente estas situaciones de seguridad e higiene, también debe venir referenciado impactos al medio ambiente, riesgos, toda la información que esta sustancia pueda generar a los diferentes, como qué información técnica, cómo debo manejar un derrame, o sea, cuáles son esas condiciones generales. Esto vamos a ver más en la composición de una hoja de seguridad. La carpeta básicamente es el inventario, ¿sí? Es donde vamos a tener nosotros estos listados de sustancias químicas y las hojas de seguridad de cada producto, ¿sí? Es importante tener las hojas de seguridad y el inventario de acuerdo al área de trabajo donde tengo. ¿De qué me sirve a mí tener hojas de seguridad de una sustancia que no estoy usando en mi área de trabajo, ¿sí? Yo debo de tener básicamente las hojas de seguridad de mi área. Si yo estoy en un área específica, ahí debo de encontrar todas el inventario y el listado de esas sustancias a mi área. En otra área, las que especifica de esa área, y así generalmente. ¿Quién debe de tener el compendio de todas las sustancias químicas que existen en la planta? El área de seguridad o el área de enfermería o el área médica. Ellos deberán de tener todas las sustancias disponibles de todos los departamentos para poder conocer qué es lo que existe en la planta. Y yo en mi área específica, pues tener las sustancias que necesito solamente. Y estas deben de estar al alcance y sobre todo en el idioma español, en el caso de que pues tu empresa sea solamente gente que trabaje en idioma español. Si hubiera gente que hablara el idioma inglés, pues también tendrá que tener el mismo derecho a saber, ¿sí?, qué sustancias son las que están inmersas en su centro de trabajo, en caso de que así fuera. Bueno, vamos a hablar un poquito de las hojas de seguridad para poder cerrar esta sesión y comprender más la importancia de las normas que vimos, la norma 10, la norma 5, la norma 18, la parte de estas condiciones que le van a dar a una sustancia lo peligroso que viene siendo la toxicidad, la inflamabilidad o la reactividad. Y finalmente mi inventario y qué debe de tener mi hoja. La hoja de seguridad debe de tener información sobre primero la identificación del químico, ¿sí? La identificación del químico pues, va a ser el nombre comercial, el fabricante, el domicilio del fabricante, el número telefónico de emergencia, porque él está obligado a tener un número donde podamos nosotros llegar a hablar en caso de que necesitemos información adicional. Es muy importante. La otra etapa es los ingredientes riesgosos. ¿Cuál es el nombre comercial? ¿Cuál es el porcentaje de estos componentes o estos ingredientes riesgosos, ¿no? ¿Cuál es su concentración, ¿sí? Su porcentaje de pureza. Eso es importante. El límite máximo permisible de exposición, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a llevarlo a la norma 10 para también saber cuáles son esos límites máximos de exposición a los que una persona se puede enfrentar o estar expuesta durante el turno de trabajo. ¿Cuáles son las características físicas de esta sustancia? Puede ser su punto de ebullición, su densidad, solubilidad, olor, color, presión, gravedad específica, todo lo que tenga que ver con esas características físicas, si es líquida, si es gas, o sea, todo lo que tenga que ver. Los datos de riesgo de fuego y explosión, o sea, el punto de inflamación, ya lo habíamos visto un poquito, límites de explosividad, medios para combatirlo, y el procedimiento para combatir el tipo de fuego, porque cada
los invito, pues en la norma 2, por ejemplo, norma 2 de Secretaría del Trabajo, también nos marca los diferentes tipos de extintores que existen, esos agentes extintores que pueden combatir el incendio. Entonces, en la hoja de seguridad tiene que ver manifiesta la forma en cómo tienes que combatir el fuego en caso dado de que se presente la reacción de la sustancia. La reactividad, pues es la estabilidad, las restricciones de almacenaje, las temperaturas. Este producto no puede estar combinado con gases, con sustancias que desprendan gases ácidos, gases alcalinos, humedades. No deberá estar expuesto a cierto porcentaje de humedad porque puede reaccionar es hidroscópico. O sea, todo este tipo de condiciones de reactividad en sí de la sustancia. Riesgos a la salud. ¿Cuáles son las típicas rutas de exposición? Pues ya las conocemos, o de ingreso, ¿sí? El tipo de efecto crónico y agudo que se puede manifestar para dar un tratamiento en caso dado, y cuáles órganos específicos se pueden ver alterados por la exposición a la salud de esta sustancia. Los procedimientos de emergencia, cuáles son las medidas contra incendio, derrames, primeros auxilios, métodos de disposición de residuos, precauciones para uso y manejo de seguros, ¿sí? Y finalmente, pues las medidas de control, qué equipo de protección personal debe de usarse, qué medidas de ventilación. O sea, todo esto debe venir en la hoja de seguridad. De ahí obtendremos nosotros la información importante para poder tomar las medidas del manejo adecuado, ¿sí? De tal manera que las hojas de seguridad pues siempre deben estar actualizadas, revisadas, de manera disponible, y siempre van a ser el elemento importante para dar un manejo adecuado de las sustancias. Recordemos que debemos identificar la toxicidad, la inflamabilidad y la reactividad, como lo vimos ahorita. Las hojas de seguridad se vuelven esa parte importante del manejo de las sustancias químicas, del transporte y del almacenamiento finalmente. Entonces podemos nosotros crear este ambiente de conocimiento del riesgo de las sustancias químicas, de su manejo adecuado, y cómo estas normas oficiales mexicanas, la norma 05, la norma 010 y la norma 18, se ven implicadas al mismo tiempo en este concepto del manejo, transporte, almacenamiento y procesamiento de sustancias químicas. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Dale otra revisada a este tema. Te invito a que leas las normas 5, la norma 10, la norma 18, y si todavía tienes tiempo de poder considerar estudiar primero estas 3 normas y tomarlas en nuestra plataforma, todavía estás a tiempo, porque eso te va a permitir expandir todavía más tu conocimiento y prepararnos para la siguiente sesión. Realiza tus actividades, realiza tu evaluación y nos vemos en la siguiente.